La madrugada del 8 de abril de 2025 marcó uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de República Dominicana. Mientras cientos de personas disfrutaban de una presentación artística en la discoteca Jet Set, ubicada en la Avenida Independencia de Santo Domingo, el techo del establecimiento colapsó repentinamente sobre los asistentes, provocando una catástrofe humana sin precedentes en el entretenimiento nocturno del país. En cuestión de segundos, la música fue sustituida por gritos, polvo, oscuridad y estructuras de concreto cayendo sobre cientos de personas. Lo que hasta minutos antes era una fiesta tradicional de lunes, terminó convirtiéndose en una escena de desesperación masiva. Las primeras llamadas al sistema de emergencias comenzaron poco después de las 12:44 de la madrugada. El 911 recibió su primera llamada, la recibió, le voy a decir la hora, a las 12:44:57. Los reportes hablaban inicialmente de un posible derrumbe parcial, pero conforme llegaron las primeras unidades de rescate, la magnitud real de la tragedia comenzó a hacerse evidente. El colapso no fue solo del plafón, sino de la losa estructural que sostenía toneladas de equipos industriales en la azotea. Decenas de personas habían quedado atrapadas bajo los escombros. Otras lograron salir heridas, cubiertas de un polvo grisáceo y sangre. Muchas murieron instantáneamente debido al impacto directo del concreto y las vigas de acero. Jet Set no era un centro nocturno cualquiera. Durante más de 52 años, la discoteca se consolidó como la catedral del merengue. Por su escenario pasaron figuras como Johnny Ventura, Anthony Santos y los hermanos Rosario. Era un lugar donde se mezclaban todas las clases sociales. Las fiestas de los lunes eran parte de la cultura popular del país. Es que este show no es mío, yo vengo el lunes. Un fenómeno sociológico que atraía a turistas y locales por igual. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito y luces de neón, comenzaron a surgir cuestionamientos relacionados con el estado físico del edificio, que originalmente funcionó como un cine en los años 70. Con el paso de las horas y el avance de las investigaciones, múltiples testimonios empezaron a describir problemas previos. Algunos empleados afirmaron bajo anonimato que existían filtraciones tan graves que el agua caía cerca de las consolas de sonido. Chumbado de agua ahí. Todo eso está chumbado de agua ahí. Ese mueble entero. Y ahí yo tengo un grupo de patrocinadores. Ya tú sabes, todo eso está mojado. Entonces, mire, esto está delicado aquí en la discoteca. Se reportaron desprendimientos de material del techo meses antes. Señales que presuntamente fueron ignoradas por la administración para no detener la lucrativa cartelera de eventos. Además, se reveló que sobre la estructura superior se habían acumulado capas de impermeabilizante, vallas publicitarias masivas y unidades de aire acondicionado de alta capacidad, cuyo peso muerto superaba con creces la resistencia original de las columnas de soporte. Está viendo el problema del agua. La sobrecarga del techo. Mira el agua cayendo, parece una llave abierta. Los plafones rotos. Los plafones cayendo. Miren la lona azul que salió el mismo día que se cayó el techo. Miren cómo suena el agua, parece una piscina. Eso fue antes. Esa noche, el merenguero Ruby Pérez se encontraba realizando una presentación en vivo. Videos grabados por celulares minutos antes muestran una pista de baile abarrotada. Sin embargo, segundos antes del colapso, el pánico comenzó a gestarse de forma silenciosa.
Algunos asistentes reportaron haber escuchado crujidos secos, como si una piedra golpeara un cristal bajo tierra. Otros aseguraron haber visto caer partículas de polvo blanco sobre las mesas frontales a la tarima. Pese a estas señales, la orquesta continuó tocando, ya que el volumen de los instrumentos opacaba los ruidos estructurales. Pocos segundos después, el punto crítico de carga se venció. El techo se desplomó de un solo golpe, atrapando a cientos de personas entre concreto, vigas metálicas y la pesada maquinaria de climatización. ¿Qué pasó? ¡Papá, qué te pasó! La electricidad se interrumpió de inmediato al cortarse los cables principales, dejando el lugar en una oscuridad total, solo interrumpida por los flashes de los celulares que seguían grabando bajo las ruinas y los gritos desesperados pidiendo auxilio. Oye los gritos, hay una gente enterrada ahí, mira. Qué lamentable, güey. Hay uno gritando ahí. No, en ningún lado. ¿Cuál es la vuelta? En ningún lado. Yo, ahora sí. Ayúdenme, hay gente muerta encima de mí. Hasta que llegó una señora. Yo agarraba una mano y decía, ayúdenme, y yo agarraba el muerto. Y una señora me dijo, no lo agarre, que él está muerto, agárrame a mí que estoy viva. Y yo saqué mi mano y me dijo, saca tu mano para ponerte el brazalete y ponerte un suero. Y yo decía, quiero agua. Me dijeron que no podía beber agua, que me iban a hidratar. Me pusieron el suero a la mala. Hubo un señor que me dijo que guardara fuerza, que yo la iba a necesitar. Que por favor, porque estaban trabajando conmigo, porque yo estaba en un área muy difícil y que al lado había alguien que estaba vivo también, que no podían taparlo. Cada vez que quitaban un escombro, me bajaba la piedra. Y yo decía que ya me estaba sí. Entonces me dijeron, aguanta, pero me le pusieron madera, subieron un poco. Ellos trabajaron muy fuerte. Cuando quitaron un escombro tan grande, que era como una eso tenía una varilla más ancha que esa cama. Yo dije, pero si esa varilla se me había entrado a mí, me mata, me pasa de un lado para otro. El operativo de rescate se convirtió rápidamente en el más grande de la historia de Santo Domingo. Decenas de rescatistas ingresaron entre estructuras inestables, utilizando sierras circulares y gatos hidráulicos para levantar las placas de concreto. El uso de unidades caninas K9 fue fundamental para localizar a víctimas que aún respiraban entre los huecos de aire o triángulos de vida formados por las vigas cruzadas. Durante las primeras 12 horas, todavía se escuchaban voces debajo de las ruinas, lo que mantuvo la esperanza de los equipos de rescate que trabajaron sin descanso bajo la supervisión directa del general Juan Manuel Méndez. Un poco centrado simplemente en sacar a las personas y poderlos rescatar. Las labores se desarrollaron en condiciones extremadamente difíciles. El olor a combustible, el polvo asfixiante y el riesgo constante de un segundo desplome de las paredes laterales que aún quedaban en pie dificultaron cada extracción. El número de víctimas fatales fue escalando de manera aterradora conforme pasaban los días de remoción de escombros. La desesperación de aquellos que creen han sacado con vida a su ser querido. Y es que las cifras de fallecidos aumentaban por horas. Elevan plegarias por las víctimas de esta tragedia. Rescatistas de Puerto Rico, Israel y especialistas de salud mental de México están en el país y han ayudado en las labores. Y es que en la remoción de escombros se revela la magnitud de la tragedia. Las autoridades confirmaron un saldo final de 236 fallecidos, una cifra que enlutó a familias de todos los extractos sociales. Entre los fallecidos se confirmó trágicamente la pérdida del propio merenguero Ruby Pérez, así como miembros de su orquesta.
También se identificaron exjugadores de béisbol y jóvenes universitarios. Más de 180 personas resultaron heridas, muchas de ellas con fracturas múltiples, traumatismos cráneoencefálicos y lesiones medulares que resultaron en parálisis permanentes. A cada uno de estos pacientes y velando por volver a recuperar la salud a cada de ellos. Tenemos que decirle, son pacientes que duraron horas, más de 6, 7, 8 horas, debajo de escombros, con múltiples fracturas, múltiples lesiones, con sangrado, por aplastamiento, lo que significa que son personas que nosotros tenemos que, para decir mañana que están fuera de peligro, tenemos que pasar unos cuantos días y seguir dando la asistencia que le estamos dando de los diferentes departamentos. Los hospitales como Hospital Darío Contreras y Hospital Ney Arias Lora colapsaron ante la llegada masiva de pacientes. Centros como el Darío Contreras, Moscoso Puello y el Dr. Ney Arias Lora han habilitado espacios adicionales y reforzado su personal para atender la avalancha de pacientes, muchos de ellos con traumas severos y fracturas múltiples. Mientras en las afueras del Jet Set, los familiares protagonizaban escenas de dolor desgarrador buscando listas de sobrevivientes. Ok, te llamo ahora, un momentito. Mira, ¿qué le dijo? Mi esposa, que está viva, está ahí. ¿A dónde le dijeron que la trasladaron? No, que está viva allá adentro. ¿Está adentro todavía? Sí, como que con ella. ¿Ella habló con alguien? Sí, debemos ver ahora. ¿Está bien? No. ¿Pero quién se comunicó usted? Una amiga de ella que estaba junta con ella. Y ella la sacaron y ella dice que donde ella está tan viva, que ellas estaban juntas las tres. ¿Pero ellas están todavía bajo los escombros? Sí, están ahí bajo los escombros. La tragedia provocó una conmoción sin precedentes. El gobierno dominicano declaró 3 días de duelo nacional. El presidente Abinader, mediante el decreto 195-25, extendió 3 días más el duelo nacional por la tragedia en la discoteca Jet Set en el Distrito Nacional. El artículo 1 del referido decreto establece que se extiende el duelo declarado mediante el decreto número 194-25 del 8 de abril del 2025 y en consecuencia se declaran de duelo oficial los días 1, 11, 12 y 13 de este año, mientras que en el artículo 2 hace referencia a la bandera nacional que deberá ondear a media asta el día señalado en los recintos militares y edificios públicos de todo el país. La atención nacional se concentró en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde la identificación de los cuerpos se prolongó por días. Aquí estamos apostados en las afueras del Instituto Nacional de Patología Forense, donde, como pueden ver, decenas de personas continúan llegando. Otros ni siquiera se han movido de acá, esperando recibir información de sus familiares. Con el paso de los días, la evidencia digital comenzó a inundar las redes. José Llorentes, actuando como representante de la familia Reyes Aviñón, subió al estrado no solo como sobreviviente, sino como la voz de quienes no pudieron salir. Su testimonio fue técnico y devastador. Desmintió cualquier teoría de explosión, asegurando que lo que escuchó fue un crujido mientras veía una lona azul saturada de agua desplomarse sobre los asistentes. Llorente. Me acompañan parte de la familia, parte de mis cuñados, está Lilibel Vanessa Reyes Sabiñón, mi cuñado Luis Reyes Sabiñón y Jenny Evelyn Reyes Sabiñón. Todos venimos en representación de la misma familia. Yo estoy aquí, magistrado, digamos que con 3 condiciones. Primero, por mi esposa Bianca Elizabeth Reyes Sabiñón, que falleció ese día. Segundo, como amigo de mi mejor amiga, quien nos invitó ese día, Lourdes María Ricard Russo, que falleció, mi gran amiga desde segundo de primaria hasta el día que todo ocurrió. Cuando comenzó el aguacero, que comenzó a caer agua, personas salieron despavoridas, nosotros pensábamos que era, normalmente cuando uno ve eso de manera súbita, uno tiende a pensar que hay un pleito, ¿ok? Sin embargo, nos llamó la atención que cuando estábamos mirando a las personas, todos miraban hacia arriba
y eso nos llamó la atención y poderosamente a mí. Yo me quedé mirando al techo y al mirar me di cuenta que había una salida de aire y al lado de la salida de aire una bolsa o una lona azul que de manera continua se llenaba de agua y se veía cómo se iba llenando de agua hasta que definitivamente se desplomó. ¿Okay? Y cuando se desplomó provocó nuevamente el susto de todos los que estaban ahí y demás, pero aún así yo seguí mirando, por alguna curiosidad, seguí mirando hacia el techo porque me llamaba la atención. Luego de eso ocurrido, se desprendió un pedazo del techo que puedo pensar que era un poco de empañete, no lo puedo precisar, y cayó, y cuando se desprendió, el tiempo que tomó aquella pieza en caer desde el techo hasta el suelo y me permitió a mí luego devolver mi mirada hacia arriba, me permitió ver, y quiero aclarar lo siguiente, magistrado, a mí no me van a contar, porque yo estaba ahí. Nada explotó, para que no hagan cuento. El techo comenzó a separarse y se oyó un crujido como que algo se estaba rompiendo. Ahí no explotó nada, digan lo que digan, ¿ok? Y en ese momento, que tomó muy poco tiempo en que yo veía cómo la fisura cruzaba, en ese momento se destruyó y cayó la primera parte y luego se desprendió, y cuando eso se desprendió, yo tengo que decirle, magistrado, que en ese momento que se desprendió yo pienso que perdí el conocimiento o la conciencia por unos segundos. A mí me despertó o volví a la conciencia cuando los gritos desesperados de mi amigo que estaba cerca de mí me hicieron volver a integrarme. Y cuando yo abrí los ojos, este es otro punto que quiero ratificar, me di cuenta, sin terminar de saber todo lo que había ocurrido, que mi vida se había transformado gracias a estas personas. Y yo quiero contar esto porque como el imputado tuvo el privilegio o no tuvo la oportunidad de estar ahí, yo quiero contárselo para que él lo sepa. Mi vida no es la misma desde ese día, aún en el momento en que yo todavía no tenía certeza de todo lo que estaba viviendo. Si usted, magistrado, ha visto, que estoy seguro que lo ha visto, y todos los que estamos aquí hemos visto quién sabe cuántos videos de la Torre Gemela, lo único que se compara a lo que ocurrió en las Torres Gemelas, ver aquella imagen dantesca, gente corriendo, voceando, una locura, un frenesí que había ahí, es lo único que se compara con ese momento. Gente llamando a sus seres queridos. Mi amigo, desesperado, mandó a callar a todo el mundo en una desesperación, simplemente para que su beso pudiera huir cuando él llamaba a mi amiga. Y cuando él comenzó ese proceso, en medio de la oscuridad, de aquella confusión que había ahí, y que solo se veía un polvillo en el ambiente, oscuridad y una luz que colgaba pegada del bar, muy tenue, y que se movía y que de la cual nosotros nos protegíamos, pensando en que nos pudiera dar corriente, atiné a tomar mi celular para tratar de encontrar a mi esposa Bianca. Y quiero mencionar su nombre varias veces porque a eso es lo que yo he venido aquí. Y cuando yo alumbré con el celular, la vi en mis pies, magistrado. La vi tirada en mis pies. Sin embargo, uno de los elementos que más indignación generó en la opinión pública fueron los audios atribuidos a la hermana de Antonio Espaillá, donde presuntamente se escuchaba un tono burlón y despreocupado al referirse a las denuncias sobre el deterioro del techo y las críticas públicas que comenzaron a surgir tras la tragedia.
Hoy se cumple un año de la tragedia del Jet Set. La familia Payá hizo un comunicado solidarizándose, pero tú no sabías que el 11 de abril del 2025, 3 días después de la tragedia, Maribel Payá dijo esto de los camareros que sobrevivieron en el Jet Set. Los estúpidos camareros del Jet Set lo que tienen que mantenerse la lengua callada, ¿verdad? A Sergio Valga le dijo hablador. Porque sabemos que los plafones botan polvo, lo que sea, pero en la fiesta de Sergio. Los encargados de limpieza estaban barriendo. Me dice, sí, tenemos problemas porque le han caído a par de gente pedazos de parte del techo. Pero eso es una habladuría de él. Y una hora después manda un mensaje por un grupo de los empleados del Jet Set diciendo que son familia. Todo esto está en el expediente del Ministerio Público. Quiero que estén tranquilos con nosotros como familia Jet Set. El 8 de mayo manda esta nota de voz a un contacto por WhatsApp. No le hagas caso a las redes, hay mucha gente mala. Yo sabía que a mi hermano le tenían envidia, pero no pensé que le tenían tanto odio. Pero nada, Dios está en el cielo, Dios es justo. Que todo el que ataca a Antonio Payá es porque le tiene odio y envidia. O sea, no pasó nada. Lo que estamos mal somos nosotros, ellos también. El 21 de mayo dicen que lo que quieren es acabar con su reputación. Aunque nos hagan daño y quieran acabar con la reputación de nosotros como familia, la reputación de mi hermano, pero la verdad va a salir. El 31 de mayo cogió troquille. Nina, no le haga caso a nada de eso que dicen. Eso es la gente hablando mierda porque nos tienen un odio que no lo pueden ni ver. Las víctimas son ellos. El 4 de junio le manda esta nota de voz a la esposa de Antonio Payá. Estoy harta de la indolencia, de los hijos de puta, de los malagradecidos. Ya está bueno. Ya uno no puede ser tan jijiji, no. Pero tranquilo, que en todo el proceso ellos se han solidarizado con las víctimas y han tenido una actitud intachable, dicen ellos. El hablador se tropieza más rápido que un cojo. Estos son los trailers de los trailers. Ustedes entendieron, ¿verdad? A mí me dicen piro Google, con data que break. En redes sociales, miles de personas compararon esos audios con las imágenes posteriores del juicio, donde la mujer apareció llorando frente a las cámaras durante varias audiencias. Para muchos familiares de víctimas, aquellas lágrimas representaban una contradicción imposible de ignorar. Mientras padres enterraban a sus hijos y sobrevivientes luchaban por recuperarse de lesiones permanentes, la difusión de esos audios alimentó una narrativa de arrogancia, desconexión y falta de empatía dentro del círculo cercano de los propietarios del establecimiento. Meses después, el Ministerio Público presentó cargos contra los propietarios de la discoteca, los hermanos Antonio y Maribel Payá, bajo acusaciones de homicidio involuntario y violación a los códigos de construcción. El proceso fue sumamente turbulento. La audiencia preliminar fue aplazada en 14 ocasiones por recursos legales de la defensa, incomparecencia de abogados por supuestos problemas de salud y recusaciones al juez Raimundo Mejía. Del tribunal en ocasión de esta fase preliminar del juicio. Bueno, primero la defensa ha sorprendido hoy con un elenco probatorio que nos ha sido notificado en formato digital, no hemos podido ni siquiera tener acceso al contenido. Eso hace que las víctimas constituidas en querellantes y actores civiles se coloquen en estado de indefensión o se ven precisados a promover el aplazamiento de la audiencia para tomar conocimiento de esa prueba. Uno de los momentos más indignantes ocurrió cuando, en los pasillos del tribunal, un abogado vinculado a la defensa le propinó una bofetada a un padre que exigía justicia por la muerte de su hijo. Decenas de familias desistieron de las querellas tras supuestos acuerdos económicos privados con los acusados, lo que debilitó la fuerza del bloque de víctimas. Uno de los pilares del caso fue el testigo clave Gregory Adames, un ex empleado que decidió declarar en contra de sus antiguos jefes. El 21 de abril de 2026, Adames dio una declaración que paralizó al país. Todo el mundo sabe que si algo me pasa, el único lugar donde estoy siendo testigo es aquí. Y todo el mundo sabe que si algo me pasa, la única persona donde yo estoy siendo testigo es aquí.
Adames reveló que los hermanos Espaillat habían sido advertidos por ingenieros privados sobre el riesgo del techo y que, presuntamente, habrían decidido posponer la reparación hasta después de la temporada de Semana Santa para no perder las ganancias millonarias. Basada en esa estructura. ¿Por qué razón? Porque con la persona que ellos hablaban siempre era conmigo. Yo era la persona que le mandaba una y otra vez los problemas que teníamos constantes en la discoteca. Incluso desde cuando yo entré. Desde cuando yo entré, se le mandaban al señor Antonio Espaillat y a la señora Maribel las informaciones de las constantes filtraciones dentro del establecimiento, que se fueron agravando una y otra vez. Allá en ese establecimiento no se hacía nada sin la utilización del señor Antonio Espaillat. Cuando yo entré habían filtraciones pocas, pero se fueron agravando y se le fueron informando, pero nunca se tomaron la medida correcta. Cuando hubo el incendio en la discoteca, que fue la parte de la planta que se afectó, yo recuerdo que ese día llegaron unos técnicos que eran los que estaban tratando de arreglar el problema que había, porque él quería que se abriera principalmente en esa semana. Y los mismos técnicos le decían que no se podía tener el establecimiento adecuado para comenzar a laborar. Y él decía que no, que esa semana se abría porque se abría. Esas eran sus palabras. Es tanto así que se cambiaron los cables que se quemaron y se pusieron cable provisional para poder trabajar en esa semana. Se rentó una planta que se puso fuera en la calle porque él quería abrir. Y los técnicos le decían que no se podía, pero él siempre tuvo su don de autoridad. Y lamentablemente llegamos a este caso. También aseguró que existía temor entre algunos empleados de denunciar públicamente las fallas estructurales debido a posibles represalias laborales. Sus declaraciones reforzaron la teoría del Ministerio Público de que el colapso no fue un accidente imprevisible, sino una tragedia anunciada. Los abogados de las víctimas solicitaron protección inmediata para Adames, recordando casos históricos de testigos eliminados tras salir de audiencias. Ese hijo nuestro de nosotros los abogados y tenemos que defenderlo. No quiero pensar que lo que pasó en San Francisco pueda darse aquí. ¿Y qué pasó en San Francisco? Que saliendo a una audiencia, uno de los testigos lo mataron. Esa persona ha tenido 3, y búsquenlo, donde dicen que ha muerto en un accidente, que lo han matado. No quisiéramos que con esa persona pase lo mismo, porque ellos deberían estar de acuerdo aquí. No lo digo yo, lo dice la prensa. Ratificamos. A día de hoy, el proceso judicial por la tragedia del Jet Set se mantiene como una herida abierta en el sistema de justicia dominicano. Lejos de haber llegado a una conclusión definitiva, el caso se encuentra en una etapa crítica donde cada audiencia es una batalla de resistencia para las familias de las víctimas. El Palacio de Justicia sigue siendo el escenario de careos tensos, mientras los hermanos Espaillat enfrentan un juicio que ha puesto a prueba la capacidad del Ministerio Público. La defensa solicita intervenir en ese peritaje. No le permitieron intervenir en ese peritaje. Primer error. Hay una garantía constitucional del debido proceso. La sociedad dominicana observa con escepticismo cómo el calendario sigue avanzando mientras el banquillo de los acusados se defiende con un arsenal de recursos legales. La tragedia del Jet Set ha dejado preguntas que todavía arden y que solo una sentencia ejemplar podría empezar a responder. ¿Cómo un establecimiento tan influyente pudo operar ignorando señales de un colapso que muchos trabajadores ya veían venir? ¿Hasta cuándo permitirá el sistema judicial que los constantes aplazamientos agoten emocional y económicamente a las familias de los fallecidos? ¿Qué medidas reales se han tomado para asegurar que otros edificios históricos en la capital no sean hoy trampas mortales similares? El derrumbe del Jet Set no fue solo un fallo de ingeniería,
fue un síntoma de un fallo sistémico en la supervisión y la responsabilidad empresarial. Mientras el tribunal decide el destino de los implicados, el solar baldío de la Avenida Independencia permanece en silencio, recordando a cada transeúnte que la negligencia tiene un costo humano que ninguna indemnización puede cubrir.